Buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias. Los saluda Alberto Pinillos. Estamos como siempre en vivo por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Vivi UPAO TV. Empezamos esta nueva edición correspondiente a hoy jueves 4 de mayo. Vamos a iniciar conversando acerca de esta facultad que tiene la Contraloría para sancionar a aquellas autoridades negligentes que no tengan capacidad para invertir, para gastar los fondos en situaciones de emergencia por desastres naturales, ya sea por lluvias, inundaciones o AICO. Vamos a conversar sobre este tema con el gerente regional de Control de la Libertad, el señor Joan Ramírez. Bienvenido, señor Ramírez, a UPAO Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Bien, importante dar a conocer a los televidentes, a los ciudadanos en general, que la Contraloría tiene esta facultad de sancionar a aquellas autoridades, como decíamos hace un momento, que no muestran pues capacidad, diligencia para poder tomar decisiones en bien de la prevención o actuación ya cuando estamos frente a hechos ocasionados por lluvias, inundaciones, fenómenos naturales. ¿Qué tipo de sanciones, señor Ramírez, están ustedes facultados a aplicar a estas autoridades negligentes que no actúan en casos de emergencia? Sí, en líneas generales nosotros podemos identificar tres tipos de responsabilidades: la administrativa, la civil y la penal. Pero en este caso particular adquiere relevancia el hecho de que ya tenemos en vigencia y en aplicación nuestra facultad sancionadora que lamentablemente por un tiempo fue suspendida, ¿no? Conforme a una resolución del Tribunal Constitucional, pero esta facultad ya ha sido reincorporada, ya está en vigencia. Y los actos que sucedan en el presente año ya se encuentran inmersos dentro de esta facultad sancionadora. Entonces, en este caso, es muy importante el tema de la prevención respecto a estos hechos, a estos fenómenos y desastres naturales que se pueden presentar y que se han presentado ya hace algunas semanas aquí en la ciudad de Trujillo y en otras zonas de la región. Entonces, es muy importante este tema porque aquí hay que identificar dos cosas, si me lo permite. Adelante. La solución general que se le puede dar a esta situación aquí en la región La Libertad y específicamente en Trujillo está referida básicamente a dos proyectos. Al proyecto del manejo integral de las quebradas, ¿no es cierto? Y también al tema del proyecto referido al el drenaje fluvial de la ciudad de Trujillo. Pero ¿cuál es el tema? Que estas son mega obras, mega proyectos que van a ser ejecutados en aproximadamente 3 o 4 años. Van a estar listos recién dentro de varios años. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es, Senami, el COEN, el COER nos vienen informando y alertando de que estamos próximos a un fenómeno del niño costero y señalan que inclusive puede ser de igual o superior impacto que el que tuvimos en el año 2017. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué están haciendo las autoridades para poder tomar las acciones de prevención frente a las consecuencias que podría generar este fenómeno del niño costero que está próximo a venir según los especialistas? Entonces, nosotros lo que estamos comenzando a evaluar es las autoridades responsables, los funcionarios involucrados, qué acciones de prevención están tomando frente a esta situación, a este riesgo latente e inminente de la venida de un fenómeno de niño costero. Y es muy claro, en principio, nuestra facultad sancionadora establece como una infracción el no adoptar las acciones necesarias ante una situación como esta. Entonces, aquellas autoridades que no adopten acciones frente a la posibilidad del fenómeno de niño costero y a la prevención que esto debería tener, pues lamentablemente, de ser el caso, van a ser involucrados en nuestros informes y van a tener que asumir una responsabilidad en principio de índole administrativo en el marco de la facultad sancionadora de Contraloría. En el caso, señor Ramírez, de identificarse y con evidencias que esta actitud negligente de parte de algunas autoridades puede llegarse hasta la situación de inhabilitarlo en la función pública. Efectivamente, la facultad sancionadora de la Contraloría prevé
como sanción la inhabilitación para ejercer cargos en la administración pública. Eso es en principio. Evidentemente, si de manera adicional se puede detectar algún tipo de perjuicio económico, como casos de estaríamos hablando. corrupción. Exacto, si hablamos de un perjuicio Ujú. económico, en principio hablamos de una responsabilidad civil y si hay actos intencionales, manifiestos, ya estaríamos pues ante una responsabilidad de índole penal, pero en principio el no adoptar las acciones que están dentro de las funciones propias del cargo y sabiendo de que vamos a tener consecuencias de un fenómeno niño costero, es un tema absolutamente grave. Es más, se supone que todas las entidades deben tener planes de prevención ante este tipo de fenómenos. Entonces, estamos comenzando a intervenir nosotros para poder verificar la existencia de esos planes y no solo eso, sino que existan esos planes y que obviamente pues se inviertan los presupuestos en acciones de prevención. Sabemos, por ejemplo, pues que el último evento lluvioso que tenemos aquí, pues lamentablemente zonas como el Esperanza, Huanchaco, el Porvenir, se vieron muy afectadas por este tema. Bien, entonces, mientras tanto, como usted dice, estos megaproyectos que van a demandar más de 3, 4 años, el de las quebradas, el sistema de drenaje en la ciudad, ustedes están de repente supervisando o coordinando acciones con las municipalidades para que les muestren estos planes de contingencia. En esa labor están por ahora o van a realizar de esa manera el trabajo, señor Ramírez. En principio estamos comenzando a monitorear la existencia de planes. Nosotros como Correcto. Contraloría ya el año pasado hemos emitido documentos exhortando a las autoridades que cuenten con sus planes aprobados. Algunas lo tienen, otras no. Entonces sobre eso vamos a incidir y vamos a darle principal importancia a esas zonas vulnerables que obviamente han quedado expuestas ante el evento lluvioso reciente. Entonces, estamos hablando primero de tener planes. Si no lo tienen, tienen que aprobarlo, pero no solamente es la aprobación del plan como algo decorativo, algo literal. Ese plan tiene que implementarse y tiene que haber, obviamente, acciones claras, porque cito solo dos ejemplos. Las descolmataciones deberían ser pues actividades regulares y recurrentes en los cauces, tanto de las quebradas como de los ríos. En este caso, pues no se hace, lamentablemente. Y también está el hecho de que, si bien es cierto, tiene una alta conflictividad social, lamentablemente podemos apreciar que en los cauces existen pues viviendas, existe población, existen hasta colegios, inclusive. O sea, lo cual es sumamente grave porque ante cualquier efecto lluvioso, ante cualquier desastre natural, estas construcciones, estas edificaciones van a colapsar. Y no solamente vamos a tener la pérdida de temas materiales, sino podría llegar inclusive, Dios no quiera, a la pérdida de vidas humanas. Claro. Y en esta acción negligente de muchas autoridades políticas por incapacidad de gestión, se ve pues afectada también la salud pública. Como hoy vemos, hay casos de dengue que han desbordado lo previsto en la región a consecuencia de desagües colapsados, aguas residuales acumuladas que han generado focos infecciosos, que han atentado contra la salud pública y generado una serie de enfermedades. Eso también está contemplado dentro de la sanción y la inhabilitación de las autoridades, imaginamos. Efectivamente, porque esto no solamente denota que existe una falta de prevención, sino también una falta de compromiso. O sea, no podemos ser simplemente reactivos, reaccionar cada vez que sucede algo. Yo creo que hay situaciones que se pueden prevenir y eso está dentro de las funciones de, obviamente, las autoridades responsables. Entonces, este creo que es una buena oportunidad de exhortar a las autoridades, a los funcionarios responsables, que no esperemos que llegue el fenómeno del niño costero. O sea, tenemos que tomar acciones, tienen que existir estos planes y evidentemente pues menguar de alguna manera, limitar, minimizar el impacto que va a tener un posible fenómeno del niño costero. Bien, finalmente, señor Ramírez, ¿tienen ya de repente, nos podrían compartir información de que qué municipalidad distrital o provincial ya ha cumplido o ya han hecho llegar a ustedes o han tenido acceso a la información que tenga ya un plan de contingencia con acciones, estrategias ya definidas ante una situación como la que estamos conversando de un fenómeno natural? Como estamos hablando de una situación que, si bien es cierto, ya han pasado varias semanas, todavía es un hecho reciente.
estamos justamente monitoreando este tema. Entonces, hay algunas entidades que sí lo tienen, otras que no, porque al haber existido un fenómeno como el que tuvimos de varios días de lluvia y que nos afectó muchísimo, imagínese usted si solamente con 2 o 3 días de lluvia hemos pasado lo que hemos pasado, imagínese lo que sería un fenómeno del niño costero de la magnitud del año 2017. Entonces, en este momento muchas de las autoridades, muchos de los funcionarios se encuentran abocados de repente a temas de rehabilitación y que eso tiene que hacerse, ¿no? Pero nosotros estamos enfocados en la prevención. O sea, sí estamos monitoreando la rehabilitación, pero nos interesa fundamentalmente la prevención. Y en los próximos días vamos a tener ese detalle que usted menciona para que también la población pueda saber qué autoridades sí cuentan con planes, si están tomando acciones y cuáles otras no. Sobre todo, incidiendo, como ya mencioné, en las zonas de alta vulnerabilidad aquí en la región de Libertad. Ya. Finalmente, es importante que la población sepa que las municipalidades cuentan en sus presupuestos para atender este tipo de emergencias, ¿verdad? Así es, o sea, se cuenta con fondos públicos necesarios y es más, inclusive en la última declaratoria de emergencia, los decretos supremos que se emitieron autorizaron a las entidades públicas a poder hacer modificaciones presupuestarias, poder disponer de dineros orientados a otra finalidad justamente para atender este tema de la emergencia. Entonces, acá también tenemos que ser claros y concretos que existe una responsabilidad clara de las autoridades. No podemos esperar simplemente que otras entidades de índole nacional atiendan la emergencia. Si bien es cierto, hay grados en el tema de la emergencia y hay algunas situaciones que son atendidas por el gobierno nacional, también es competencia y responsabilidad de las autoridades locales y regionales tomar acción sobre el tema, porque, insisto, una pérdida material se puede manejar de alguna manera, pero una pérdida de vidas humanas, creo que eso es irreparable y no tenemos que esperar que suceda eso para recién comenzar a trabajar en ello. Nosotros como Contraloría vamos a hacer el seguimiento necesario, ya estamos empezando a hacer este trabajo y vamos a monitorear todo lo que resta del año para poder verificar, obviamente, que estas obras se realicen, sobre todo, insisto, temas de descolmatación, temas de reparación de vías y temas que creo que nadie los quiere tocar porque, insisto, son de alta conflictividad social, pero tenemos que verificar pues qué ha pasado con estas edificaciones, con estas licencias que se han otorgado a muchas personas para que puedan vivir en los cauces y que lamentablemente siempre van a verse afectados cuando existe un fenómeno natural. Muy bien, le agradecemos al gerente regional de Control en la Libertad, el señor Joan Ramírez, por brindarnos esta amplia información respecto a la facultad que tiene la Contraloría de sancionar e inhabilitar a aquellas autoridades negligentes, incapaces, que no estén atentas a destinar fondos que tienen ya presupuestado en cada municipalidad para atender casos de prevención y también ya de reacción ante emergencias. Muy amable, señor Ramírez. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias.